Hola, vamos a ver lógica digital. El tratamiento de la información en electrónica se puede realizar de dos formas, mediante técnicas analógicas o mediante técnicas digitales. El tratamiento analógico requiere un análisis detallado de las señales, ya que éstas pueden pasar por infinidad de valores, mientras que el concepto de digital, las señales se limitan a ciertos valores, en nuestro caso el 0 y el 1 lógicos. Las señales continuas son aquellas que pueden tomar un número infinito de valores y cambian ininterrumpidamente sin escalonamientos y discontinuidades. La mayoría de las magnitudes físicas que encontramos en el mundo o en la naturaleza van a variar de forma continua. Por ejemplo, la temperatura no es que varía de 20 a 25, sino que va escalonando 20,01, 002, 21, 21,3, 21,4. Tantos números podés poner como los que hay en los números reales, o sea, infinitos. Podemos ver una gráfica ahí abajo de cómo serían los puntos que van tomando en el gráfico de X e Y. Las señales que son discretas son aquellas que no cambian de forma uniforme, sino que presentan discontinuidades, o sea, varían bruscamente de un instante a otro y solo pueden adquirir un número finito de valores. En algunos casos, nos interesa a nosotros, representar las magnitudes analógicas de forma digital, o sea, tomar el mundo real y digitalizarlo, lo que solemos decir. Lo que tenemos que hacer es simplemente medimos la temperatura a cada hora, en el caso que veníamos viendo, obtenemos muestras que representan la temperatura a lo largo de intervalos de tiempo, por ejemplo, cada hora, y de esta forma vamos convirtiendo esa magnitud continua en una magnitud discreta, o sea, tomar un cierto rango de valores en ciertos momentos, que se puede digitalizar, representando cada valor muestreado. De esta forma se ha convertido la magnitud continua en una magnitud discreta que se puede digitalizar, representando cada valor muestreado mediante un código digital. En el gráfico de abajo podemos ver que ahora vamos tomando ciertos puntos. En este gráfico en particular vemos que va tomando la temperatura a cada hora, ¿sí? O sea, ya no en forma continua, sino de forma discreta. La electrónica digital emplea sistemas binarios en los que solo existen dos estados. El estado de alto, llamado 1, a veces se representa en electrónica como 5 volts, no siempre, y un nivel de tensión llamado bajo o low, que a veces lo llamamos 0 volts. En los sistemas digitales, la combinación de estos dos estados se denomina código y se utiliza para representar números e información en general. Un dígito se denomina bit. La información binaria que manejan estos sistemas digitales aparece en forma de señales que representan secuencias de bits. En el gráfico podemos ver cómo se representa un bit, una señal digital. La solemos representar como una figura cuadrada o rectangular, mejor dicho, ¿no? Donde el nivel de low sería 0 volts, o sea, el 0 digital. Y el nivel de high sería 5 volts, por ejemplo, que representaría el 1. O sea, esta sería la forma de digitalizar ese 1 y transformarlo en una señal discreta que la podemos ver como una señal cuadrada. El eje X es el eje del tiempo, o sea, cuánto tiempo mantengo esta señal arriba y cuánto tiempo la mantengo abajo. O sea, lo que estábamos diciendo que con esto representamos el 0 y con esto representaríamos el 1. No tomemos como única medida 5 volts porque no es así. Digámoslo así, low y high, que significa alto, en un cierto valor, durante una cierta cantidad de tiempo, mantengo esa señal
y después como que baja de golpe, ¿no? Y eso sería nuestro pasaje del 1 al 0. Es como pasa en la realidad, se digitaliza, la información viaja como señales digitalizadas. Lógica digital, sigamos. Los elementos que constituyen los circuitos digitales se caracterizan por admitir solo dos estados, como dijimos anteriormente. En el caso, por ejemplo, de un conmutador que solo puede estar encendido o apagado, o una válvula que solo puede estar abierta o cerrada. Pensemos en una canilla, ¿está abierta o está cerrada? ¿Fluye agua o no fluye agua? Bueno, y acá aparece George Boole, que nació a principios de noviembre de 1815 en Inglaterra y se lo considera uno de los padres de la computación, porque él fue el que introdujo la lógica de las álgebras de Boole, la lógica digital en la que se basan todas las computadoras de hoy en día. Esto no ha cambiado. Desde el siglo XIX, que él fundamentó y no las creó, sino que como que relacionó estos temas y pudo, mediante un libro, expresó estas álgebras de Boole. Para representar estos dos estados usamos los símbolos 0 y 1. Generalmente el 1 lo vamos a asociar a un estado de cerrado o encendido o verdadero, y el 0 al estado de abierto, apagado o falso. Veamos, esto se define mediante este elemento que se llama tabla de verdad. ¿Sí? La tabla de verdad. La señal que puede tomar el valor 0 o el valor 1. O sea, 0 falso, 1 verdadero. Veamos con este ejemplo. Este ejemplo es un circuito eléctrico donde acá tenemos una lámpara y acá tenemos una llave o switch. Y esta sería la batería, pila o energía que da la corriente o el flujo de electrones. ¿Sí? Como sabemos, si tenemos la llave abierta, no va a pasar electrones, por lo tanto no se va a encender la lámpara. O sea, veamos acá. El switch o llave está apagado, la lámpara está apagada. El switch o llave está cerrado o presionado, acá en este caso, y la lámpara se va a encender. ¿Sí? Estoy representando esto mediante una tabla de verdad. Acá tenemos la explicación: abierto, apagado, cerrado, encendido. Bien. La función lógica, y acá tenemos un concepto nuevo, es aquella que relaciona las entradas y las salidas de un circuito lógico. Podemos decir que esta sería la entrada y esta es la entrada, perdón, y esta sería la salida, o sea, la consecuencia de haber presionado ese switch. Vamos a expresarla mediante tablas de verdad, que es lo que estaba mostrando recién, que es aquella en donde se representan a la izquierda todos los estados posibles de las entradas. En el ejemplo anterior, mi única entrada acá era el switch, o sea, la llave de luz. Y a la derecha, los estados correspondientes a la salida. Perdón, aquí, ¿no? Acá. Esta sería la salida, representada con L de lámpara. También la puedo expresar como una función booleana, que es una expresión matemática que emplea los operadores booleanos. En este ejemplo, L igual a S. Compuertas lógicas. La compuerta lógica es el bloque de construcción básico de todos los sistemas digitales. Las puertas lógicas operan con números binarios. Por lo tanto, las puertas lógicas se denominan puertas lógicas binarias. Nosotros vamos a llamar puertas o compuertas. Todos los sistemas digitales se construyen utilizando tres puertas lógicas, que son las básicas, que son el AND, el OR y el NOT o negación.
Y a partir de ellas se construyen otras que se derivan, como el NAND, el NOR y el XOR. Empecemos a verlos. La compuerta AND. La compuerta AND, si la vemos como un circuito de una casa, yo tengo acá dos llaves, ¿sí? Dos llaves, acá tengo dos llaves para apretar. Y esta es la lámpara. Y acá está la fuente, ¿no? La fuente de energía. Bueno, podemos ver que la lámpara solo se va a encender cuando ambas llaves estén presionadas o ambos switch, ¿sí? Con esto podemos construir la tabla de verdad. Fíjense. A, B, y esta sería la salida. Estas son las entradas. Y la salida va a depender del estado de las entradas. O sea, que se encienda la lámpara va a depender si apriete o no los switch. Y vemos en qué orden, si es que eso me afecta. Veamos. Estamos viendo el AND, les recuerdo, ¿no? Si tengo apagado y apagado, o sea, abierto los dos switches, la salida va a ser apagado. ¿Por qué? Porque la lámpara no se enciende. Si yo tengo abierto un switch y el otro cerrado, por ejemplo acá A abierto, pero este lo tengo presionado, tampoco van a pasar los electrones, o sea, no se va a encender. Falso. Si yo tengo el A presionado, pero el B arriba, tampoco se va a prender la lámpara, o sea, falso. Únicamente se va a encender cuando presione ambos. Cuando presione ambos. Y acá tengo el valor de verdadero. Cuando tengo ambos presionados, me va a dar 1. ¿Sí? O sea, la tabla del I lógico, da verdadero solo cuando todas las entradas son verdaderas. Lo vamos a expresar como una expresión booleana o función. Eso sería A por B. Eso sería el producto lógico. No es igual al producto binario. El producto matemático, quiero decir, ¿no? Es el producto lógico. A por B me da un resultado y yo no sé qué resultado es. Siempre acá, este puede ser 0 o 1, 0 o 1. Y acá el resultado puede ser 0 o 1. Depende cómo combine, pero yendo a la tabla de verdad, veo esa combinación, y cuando me da los dos unos, me da 1. El símbolo que representa al AND es este. Acá tengo las entradas y acá tengo la salida. Le podemos llamar L. Nosotros generalmente la llamamos Z a la salida en la materia. Bueno, sigamos. El OR. En el caso del OR, yo tengo, si ustedes saben algo de electrónica, lo tengo acá en paralelo. O sea, esta que es la lámpara, y acá está la fuente de energía, se va a encender cuando presione alguno, porque los electrones pasan por acá o pasan por acá. ¿Sí? Entonces, el OR me va a dar verdadero cuando tenga alguno presionado, ¿no? 0, 0, o sea, los dos apagados me va a dar 0. 0, 1 me va a dar 1, porque me basta con que solo tenga 1. Yo tengo en el caso del B, o sea, lo cierro ahí y pasan los electrones por acá. O sea, se va a encender la lámpara. Y ahí me da 1. En el caso contrario, o sea, que tenga A presionado pero B levantado, van a pasar igual y se va a encender. Y por último, en el caso que los dos estén bajos o presionados, ahí me va a dar 1 también. ¿Sí? O sea, en el OR, para resumir, me va a dar verdadero cuando alguna de las entradas sea verdadera. Esto se expresa como una función A más B. Es la suma lógica. A más B es igual a I. O puedo decir A más B es igual a Z. O Z es igual a A más B. Y el símbolo del OR es este, ¿no? Lo dibujo acá para que se entienda. Así como una comba y así, ¿no? Bueno, horrible el mío. Y acá las entradas, que no tienen que ser 2, pueden ser más, o puede ser una.
Generalmente para que valga la pena tienen que ser 2 o más. ¿Está bien? Y después la negación. La negación es, o not, es siempre el complemento de la entrada, de forma tal que si la entrada es 0, la salida es 1 y viceversa. O sea, si es 1, la salida es 0. ¿Está bien? O sea, se pone así. Fíjense. Bueno, acá está la tabla, ¿no? Lo pongo acá porque está garabateado. A y Z. Si es 0, la negación es 1. Y si es 1, la negación es 0. ¿Está bien? Y se pone con este símbolo. Generalmente podemos poner, si tenemos acá, dibujo un AND para el ejemplo, ¿no? Este es el AND. Y pongo la variable A, la variable B y la salida Z. ¿Sí? Si yo le hago esta entrada a A, le hago así, ese es el símbolo de la negación. O sea, A está entrando negado. ¿Está bien? O sea, estoy negando con el valor que venga. Si viene con 0, al negarlo sale con 1. Si viene con 1, lo niego y sale 0. ¿Sí? Siempre es en complementario. Bueno, el NAND, o sea, el I negado, ¿cómo va a ser? Para entender esto, si quieren, le pongo la tabla de vuelta, digo A y B con dos variables, lo extiendo y pongo la Z. ¿Sí? Entonces, yo tengo las posibles combinaciones son 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Esto del AND o I lógico sería esto, ¿no? 0, 0, 0, porque se acuerdan que el AND es verdadero solo cuando todas las entradas son verdaderas. Acá me daría 0, acá me daría 0, acá me daría 1. Y el NAND, o sea, es el I negado. Acá fíjense que estamos poniendo la negación acá, a la salida de este Z o L. Entonces, el Z negado, que es lo que es el NAND, el not AND, sería 1, 1, 1, 0. La negación, el complementario. ¿Sí? O sea, se niega la salida, no las entradas, porque si no, no sería un NAND. ¿Está bien? Fíjense, ahí coincide mi tabla con la del ejemplo. Generalmente se le pone como una, yo le digo como una nariz de payaso. Si yo quiero, por ejemplo, para ser coherente con lo que vengo diciendo, si quiero negar A, yo le pondría así, perdón. Ahí, que se entienda bien. Eso sería un anegado. O también lo puedo poner así, para que quede un poco más claro. ¿Sí? Pero acá se pone nariz de payaso. Nada más. Ahí estoy negando la salida, o sea, es un I negado, o sea, NAND. Esta es la definición de NAND, que es un NAND, un I negado. El NOR es un OR negado. De vuelta. Suponete que esto fuera un OR. O un NO. Lógico. Borremos esto. La salida acá es 0, esta es 1, 1 y esta sería 1. Ahora, para seguir con este ejemplo, el N negado, o sea, la negación de ese OR sería 1, 0, 0, 0. También justo lo que acabo de tachar, ¿no? O sea, de vuelta, es el O negado, la salida del O, ¿no? Generalmente lo hacemos así para facilitarnos y no meter la pata al querer hacerlo de golpe. Yo, fíjense, primero hice el O, que lo conocía, lo hice rápido, y después hice el O negado, ¿no? Para no confundirme. Siempre solemos meter un paso intermedio para no confundirnos. El símbolo es este, ¿no? La nariz de payaso en el O. Les recuerdo que esto es el símbolo del OR o el O lógico. Veamos el OR exclusivo o XOR. Comencemos por el símbolo. El símbolo se representa con esta doble curva, ¿sí? Parecido al OR, pero se le pone esta doble curva. Generalmente tenemos dos entradas y una salida L o Z. ¿Cómo se simboliza si lo queremos escribir como una función como L o Z es igual a
parecido al OR, ¿no? Más, pero con un círculo que tapa la suma, ¿sí? Ese es el símbolo del XOR. ¿Mm? Veamos cómo funciona la tabla de verdad. Generalmente nosotros casi exclusivamente vamos a tener dos variables, ¿sí? Y podemos tomarlo de alguna forma, si queremos entenderlo rápido y fácil, como una suma binaria. ¿Mm? La suma convencional, ¿no? Si es 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1, 0. Lo podemos entender así. Generalmente cuando tenemos dos variables lo vamos a entender como que al menos uno de ambos dos tiene que tener el valor 1 para que sea verdadero, ¿sí? También otra forma sería, bueno, la suma, como dijimos, la suma binaria, perdón. Como dijimos, el símbolo del XOR es este cuchuflo que vemos acá, ¿eh? Y la expresión booleana es este. Bueno, las álgebras de Boole. Habíamos empezado a hablar de la lógica digital. Ahora veamos las álgebras de Boole, que lo que hacen es proporcionar una notación para describir estas funciones lógicas y definen un número de operaciones básicas con las que se pueden realizar hasta simplificaciones. El álgebra de Boole define variables, constantes y funciones. ¿Para qué? Para poder describir sistemas binarios, o sea, sistemas digitales. Y esta es la gran potencia de las álgebras de Boole. Y una serie de teoremas que van a permitir manipular expresiones lógicas. Las constantes booleanas las vamos a definir como el sistema binario, 0 y 1. 0 falso, 1 verdadero. Las variables booleanas son magnitudes que pueden tomar diferentes valores en diferentes momentos. Pueden representar señales de entrada o salida y reciben nombres de caracteres alfabéticos como A, B, C, D, X, Y y nuestro famoso Z, que siempre por convención lo usamos para la salida. En la comisión no es que esto debe ser así. Nosotros en la comisión usamos generalmente el Z en la salida. Como habrán visto en la presentación, la salida siempre era L. Bueno, nosotros lo usamos como Z. Una convención nuestra. Las funciones booleanas, tenemos las constantes, las variables y ahora las funciones. Las funciones booleanas describen el comportamiento completo de un sistema, donde cada operación lógica de suma, multiplicación o negación, acuérdense, booleanas, no aritméticas, posee una notación en el álgebra de Boole. Este es un resumen de todas las funciones, ¿sí? Tengo el AND, acá tengo la tabla de verdad, y acá tengo el símbolo, y acá tengo la expresión la expresión en una función, ¿sí? Tenemos el OR, el símbolo, la función y la tabla de verdad que ya lo hemos visto. La negación, ¿cómo se pone? Eso quizás me olvidé de decirlo. Se pone la negación, la variable, con un techito, digamos. Eso puedo definir. Si yo quiero negar, hacer un AND, esto es un AND, ¿sí? Y negar, o sea, hacer un NAND, es el techo acá, ¿sí? Ahí está la negación de toda la expresión. Acá está, justo el próximo que iba a explicar, ¿no? Ahí tenemos, tenemos el símbolo, la función que lo representa y la tabla de verdad. Como estamos viendo, tenemos siempre tres formas de expresarlo, ¿sí? El símbolo del NOR, la función y la tabla de verdad, ¿sí? El XOR que acabamos de ver, el símbolo, la expresión en función, que se puede expresar de dos formas, fíjense, ¿no? Cómo esto, ambas dos, son equivalentes, no son iguales, son equivalentes. Porque se dice que son equivalentes porque dan la misma tabla de verdad.
O sea, estoy metiendo un concepto nuevo, la equivalencia. Cuando dos funciones diferentes tienen la misma tabla de verdad, ¿no? Y por último, la tabla de verdad del XOR, que dijimos que era la suma binaria, ¿sí? Y después tenemos el NOR. Esta es un NOR exclusivo. Esta quizás es una derivación de las anteriores, ¿sí? Que es el XOR negado, ¿sí? Y esta sería la equivalente y la tabla de verdad, que como dijimos nos conviene agarrar el XOR y después negarlo, y ahí llegamos al NOR exclusivo. Esta fue una breve introducción a todas las funciones elementales. Por último, vamos a ver que hay un orden de precedencia. Así como en la matemática hay un orden de precedencia, en las álgebras de Boole también tenemos precedencia, donde la menor precedencia es el XOR. Seguimos subiendo en jerarquía o importancia: el OR, el AND y la negación. La negación tiene mayor precedencia. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Vemos que este XOR tiene menor precedencia. O sea, yo puedo separar esta función sin que tenga problemas. También vemos que el que tiene mayor precedencia es la negación que tengo acá. Yo no puedo separar estas operaciones porque están atadas, pegadas con esta negación. Cuando trabajemos con las propiedades, vamos a ver que no se puede reescribir esto o buscar un camino para poder desacoplar esta suma que está atrapada con esa negación. Un caso intermedio tenemos el AND, ¿sí? Que está acá. Esto lo vamos a ver en forma práctica, ¿sí? Acá simplemente es una presentación del tema para que tengamos fresco esto cuando veamos la clase práctica. Y esto, por último, son las propiedades que vamos a ver en detalle en el aula, ¿sí? El elemento neutro, elemento absorbente, la idempotencia, la inversa, la conmutatividad, la asociatividad, la distributiva, la absorción y las leyes de Morgan. Y por último, el doble complemento. Empecemos por la más fácil, el doble complemento. Yo tengo A negado 2 veces es igual a A. ¿Está bien? O sea, negar 2 veces, esto es fácilmente demostrable. Yo tengo A que vale 0 o 1. Tengo A negado que va a valer la inversa, o sea, 1, 0. Y voy a tener el A doblemente negado, que es la inversa de la inversa. O sea, si este vale 1, este vale 0. Si este vale 0, este vale 1. O sea, la conclusión que A doblemente negado es igual a A. O cualquier cosa doblemente negada es esa cualquier cosa original. ¿Sí? Esta es la más fácil. Veamos 2 o 3 para ir tomando un poco de confianza. A por 1 es igual a A. Demostremos esto. A ver. Si yo A por, cuando digo por, es el AND. ¿Está bien? Si yo tengo A y acá tengo el 1, una constante. Y acá tengo el resultado, ¿no? Z, la salida. Los posibles valores de A, que es una variable, 0 o 1. Bueno, 1 es una constante, no puede variar. Es siempre 1. Digamos, 0 por 1, o sea, 0 and 1, esto me da 0. Y 1 and 1, esto me da 1. O sea, A por 1 me va a dar el mismo A. Veámoslo para el caso del OR. El elemento neutro. A y 0. Esto siempre vale 0. Esto vale 0, 1. En un OR. En un OR, 0 OR 0 me da 0. Y 1 OR 0 me da 1. O sea, el mismo A. Por eso se llama elemento neutro.
O sea, en conclusión, para el caso de Lie, si yo le hago la multiplicación lógica por uno, me da siempre la misma variable o expresión. Y para el caso de OR, si yo le sumo un cero, me da la misma expresión, porque no le estoy agregando nada, ¿sí? Pero ojo, ¿no? No lo pensemos matemáticamente, sino pensémoslo son operaciones lógicas, no aritméticas. Lo mismo para el elemento absorbente. A por 0 siempre me va a dar 0. Hagamos otra demostración. Yo tengo A, tengo 0, 0, 1. Este siempre vale 0. Y tengo la salida. Pero acá lo que estoy haciendo es el AND. 0 por 0, 0. Y 1 por 0, 0. O sea, lo que está haciendo ese AND a multiplicarlo lógicamente por 0 me está anulando la salida. O sea, siempre me da 0. ¿Está bien? Para el caso del OR, que estoy viendo acá, vimos recién, el elemento absorbente, digo A más 1 siempre igual a 1. Demostrémoslo, a ver. Este es 1, siempre vale 1, este vale 0 y este vale 1. La suma lógica, 0 y la cara Z, ¿no? Ya no me queda espacio. 0 más 1, 1 y 1 más 1 es 1. Porque el OR, con que alguno de los valores tenga un 1, ya la salida es verdadera. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice con esto? En este caso, me da 1. O sea, si yo hago una expresión, le sumo 1 a cualquier expresión, no sé. Tengo A por J más 1 y yo a esa expresión le sumo 1, eso siempre me va a dar 1. Siempre. Para ese tipo de cosas nos sirve, ¿sí? Después en el aula veremos las demás, la idempotencia, la inversa. Esta fue una pequeña demostración para que empecemos a ver y a entender cómo nos van a servir estas propiedades. ¿Para qué? Para al tener expresiones grandes, podemos decir, que después vamos a ver que se llaman canónicas, una expresión, la puedo simplificar. O sea, ¿qué significa simplificar? Suponiendo que tengo varias variables que intervienen en mi función lógica, lo que puedo hacer es reducir esa cantidad de variables. O sea, simplificarlo. Al reducir la cantidad de variables estoy simplificando. ¿Aplicando qué? Estas propiedades. No lo puedo hacer mágicamente. Tengo que aplicar estas propiedades. Bueno, por ahora nada más. Lo siguiente se verá en el aula. Gracias.